Listo. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesús, a todos mis hermanos, al hermano Amén. Fabián, a Álvaro, al Amén. hermano Diego, a mi esposa, a mi cuñada, a Santiago, el bebé que está muy pendiente por abajo del comedor, pero está escuchando. La invitación que hoy les hago es para una reflexión del mensaje teológico del profeta Oseas. Nosotros lo tenemos catalogado al profeta Oseas, que está en qué división del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo tenemos catalogado nosotros al profeta Oseas? Profetas mayores, ¿no? Lo O tenemos, sea, todos al día, Jonás, Miqueas, aún. Sí. al revés, lo tenemos catalogado como uno de los profetas menores. Ah, sí, menores, perdón. Sí. Y seamos sinceros, ¿qué tanto leemos Oseas? Poco, muy poco. Muy poco, solo leemos a los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel. Muy embolatado. Está muy embolatado en medio del final del Antiguo Testamento, pero todos los profetas menores tienen una gran importancia para el mensaje profético. El mensaje profético de estos profetas menores, la gran mayoría se desarrolla en el siglo VIII antes de Cristo. Este video lo hago para una materia que se llama Profetas del siglo VIII. Y entre los profetas del siglo VIII está Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. 4 profetas. Pero tenemos 3 profetas que nosotros los hemos catalogado como menores, pero su mensaje profético es muy importante para el siglo VIII. Estos profetas del siglo VIII son muy importantes porque se llaman los profetas rapsodistas. A partir de en el siglo VIII fue donde se empezó a plasmar el mensaje profético ya escrito. Entonces, estos 4 profetas del siglo VIII empezaron a escribir el mensaje profético ya en libros. Ya no se transmitía oralmente, sino era a través de libros. Oseas adquiere vital importancia, estos profetas menores del siglo VIII adquieren vital importancia más allá del tono mesiánico y escatológico que nosotros tenemos acostumbrado en nuestras predicaciones. Si llegamos a mirar el arraigo sociológico e histórico que presenta el mensaje de estos profetas, muestran a un Israel con características sociales, políticas, económicas, culturales muy propias, que si nosotros logramos leerlo y hacer un estudio detallado, vamos a entender cómo era la sociedad del siglo VIII antes de Cristo. Voy a empezar a compartir. La introducción. El Señor Jesús lo bendiga, hermano. Amén. Qué bueno que esté. Apenas vamos a empezar. Llegó tarde. Ella siempre llega tarde, pero bueno. Llega en el momento justo. Hermana Yanere, tocó usted dar el chocolate. Sí, yo creo. ¿Será que me toca el chocolate? No. Bueno, le decía, vamos a mirar el mensaje del profeta Oseas y la importancia de este mensaje más allá del aspecto escatológico y mesiánico que nosotros estamos acostumbrados en nuestros discursos o prédicas. Oseas vivió y predicó para el reino del norte en Israel. Si recordamos, cuando Jeroboam estaba reinando, el hijo de Salomón, hubo la división del reino en 2 reinos, el reino del norte que se llama Israel y el reino del sur que se llama Judá. Entonces, las 10 tribus fueron al reino del norte. Oseas vivió y predicó en el reino del norte a Israel. Oseas era un profeta propiamente del reino del norte, a diferencia de Amós, que era un profeta del reino del sur, pero que fue a predicar al reino del norte. Se dice que predicó más o menos en el 740 antes de Cristo al 730. ¿Por qué se dice esto? Porque no se ve una alusión a la caída del reino de Israel. Israel fue tomada cautiva aproximadamente en el 722 antes de Cristo por los asirios, que vinieron y la tomaron, la sitiaron, la tomaron y esparcieron todos sus pobladores por el reino de Asiria.
¿Y qué hicieron ellos? Trajeron pobladores foráneos que no conocían la ley de su Dios a Israel y los hicieron vivir ahí en la propia tierra. De ahí es donde se dice que salieron los samaritanos. Eran gente extranjera que no conocía al Dios de Israel, pero que los trajeron y el rey les dio la orden para que les enseñaran las costumbres del pueblo. Entonces, era un judaísmo, dicen los estudiosos, espurio, mezclado con costumbres judaicas y paganas, que vamos a mirar ahora más adelante. Uno de los temas que menciona el libro de Oseas es las alianzas de Israel con otras naciones. En ese momento el imperio más florecente era el imperio asirio babilónico, y este trató de estaba conquistando toda la región cananea, e iba a conquistar Israel. E Israel le pidió ayuda a los sirios, a Damasco y a Judá, pero el reino de Judá dijo que no iba a ir a la guerra. Entonces, entre Israel y los sirios, Israel es el mismo Efraín. Efraín era un hijo de José, pero así se le nombra también. Así también hace el profeta Oseas. Al reino de Israel le llama Efraín. Entre el reino de Israel, o sea, Efraín y Siria, hicieron una guerra que se llamó la guerra sirio-efraimita contra el reino de Judá. El libro de Oseas menciona ciudades muy importantes del norte de Israel, como Betel. ¿Algunos se acuerdan qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Ahora vamos a mirar qué quiere decir Betel, pero nosotros nos enseñaron qué quiere decir casa de Dios. Jezreel. ¿Algunos se acuerdan qué pasó en Jezreel? Algo muy... Allá alguien se la comieron los perros. Sí, a Jezabel. A Jezabel. Entonces, estas son ciudades del reino del norte de Israel. En Jezreel, el libro de Reyes relata la historia de que a Jezabel, la esposa de Acab, se la comieron los perros y que nadie le dio sepultura. El libro de Oseas presenta uno de los temas de interpretación teológica, legal, más difícil. Es el matrimonio del profeta Oseas. ¿Alguno recuerda cómo estaba casado el profeta Oseas o cómo lo mandó Dios a casarse? Una ¿No fue prostituta. el profeta que se casó con una prostituta? Amén. Entonces, para muchos estudiosos presentan que el matrimonio de Oseas es una alegoría, que es una figura literaria que el escritor inventó para mostrar la relación de Dios con el pueblo de Israel, que son episodios ficticios inventados por el profeta. Otros piensan que es un hecho real. Algunos piensan que son dos mujeres, otros que es una sola. La mujer podría ser sexualmente pura, pero tenía una característica que la hacía impura ante los ojos del profeta y ante los ojos de Dios. Ella era adoradora del dios Baal. ¿Sí hemos escuchado el dios Baal? Sí, señor. Ya, niñas, les recuerdo que tengo mascotas, entonces amor. Ellas también participan en las clases de griego, todo lo que he tenido ya han participado, han salido en todos los videos. Entonces, algunos creen que esta mujer era adoradora del dios Baal. Ahora más adelante vamos a mirar características de dios Baal. Lo que le hacía que ella vivía en un adulterio espiritual, era idólatra. Aunque también cabe la posibilidad de que fuera una prostituta sagrada. ¿Han escuchado la prostitución sagrada? Es un tema duro. Es un tema duro que Israel practicó durante mucho tiempo, desde que ellos fueron introducidos en Canaán hasta el tiempo del posexilio. Estas prostitutas sagradas estaban en los templos de Baal, de Achera, y aún en el mismo templo de Salomón habían prostitutas y prostitutos. La persona iba y le ofrendaba al dios pagano y se podía acostar con la prostituta, y así era una forma de reconciliarse con su Dios, de perdonar pecados, era una forma de incitar a la fertilidad, porque estos eran dioses de la fertilidad. Entonces, muchos estudiosos creen que la mujer de Oseas era una prostituta sagrada, que era una hieródula.
que ella servía en uno de los templos que tenía el dios Baal. En estos templos también habían hombres. A estos hombres se les conocen como sodomitas. No, nosotros decimos algunas veces que los sodomitas son solamente los que practican el homosexualismo o algo, no. Y en la antigua región de Mesopotamia había muchos sodomitas. Eran hombres que se prostituían al servicio de un dios, que se ofrecían por favores sexuales por un dios. El profeta Ezequiel nombra que en el templo de Dios había prostitución idolátrica, hombres y mujeres que hacían esto. Dice, algo importante en el matrimonio de Oseas es el siguiente. Si lo comparamos con la relación de Dios e Israel, la ley para la repudiar dice que si el hombre repudia a la mujer, este hombre no se puede volver a juntar con la mujer ni la mujer con el hombre, ¿cierto? Diferente a la divorciada. Esta era la mujer repudiada. Dios había repudiado a Israel porque ellos habían cometido adulterio, porque eran idólatras, porque habían rechazado su ley. Pero en la historia del matrimonio de Oseas, Oseas vuelve a reconciliarse con la repudiada. Dios le dice, vuelve y llégate a tu esposa y vuelve a tener un hijo. Lo que muestra esta relación de Dios con Israel es que Dios había repudiado a Israel y no había vuelta de hoja. Ya no había posibilidades de que Israel volviese a unirse espiritualmente a Dios. Pero Dios, como es el dador de la ley, pasa por encima de la ley y vuelve con amor. Mire lo que dice en Oseas. ¿Quién tiene por ahí a la mano el libro de Oseas? Oseas 2, 13 y 14. Lo leo, 2, 13, 14. Sí, sí, señor. Dice, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Dice, Dios ya había repudiado a Israel, pero porque Israel había sido infiel con los Baales. Nosotros estudiamos por encima, bueno, Dios le fue infiel, Israel le fue infiel a Dios con los Baales, pero si estudiamos a fondo el contexto histórico, vemos que Israel se pervirtió sexualmente, moralmente, religiosamente, y la adoración a estos Baales era tan extrema que algunos de ellos pedían sacrificios humanos. Ellos le sacrificaban a sus hijos, al primogénito de sus hijos, las mujeres se acostaban con los hombres que ejercían la prostitución idolátrica, los hombres podían escoger a cualquier de esas mujeres que estaban en el templo de Baal para acostarse con ellas. Entonces, Dios había repudiado a Israel y aún así Dios pasa por encima de su ley porque Dios está por encima de la ley. ¿Ustedes creen eso? ¿Es más grande el legislador o la ley? El dueño, El dueño, Dios es el dueño. el que da la ley puede pasar por encima de la ley, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esta relación del matrimonio de Oseas con la mujer fornicaria es que Dios muestra que él perdonó el pecado de Israel y pasó por encima de su ley por amor a Israel. Dice, y la traeré con lazos de amor y haré que se vuelva a enamorar de mí. Regáleme un momento y busco ese versículo. En el mismo capítulo, el 19, el 18 y el 19. Podemos leer hasta el 23. 2 del 18 al 23. Del 18 al 23 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová,
Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán en Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Rohuama. Y diré a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. A ver, Dios pasa que muestra por encima de su, muestra que pasa por encima de su ley, y a la que había repudiado vuelve y la lleva al desierto y la vuelve a traer a él y dice, y me desposaré con ella. La ley de la repudiada decía que la repudiada ya no se podía unir a ningún otro hombre, pero Dios muestra que él con Israel vuelve y la trae a sí mismo. Y dice, esa palabra Loruhatma quiere decir no tendré misericordia. Ahora él le dice, y Loadmi quiere decir no eres mi pueblo. Así se llamaban los hijos del profeta. Todo esto es una alegoría, tipología de lo que Dios le decía a Israel. Así se llamaban los hijos. No tendré misericordia y no eres mi pueblo. Bonitos esos nombres, ¿no? Terrible. Sí, para los que quieren tener hijos, ahí tienen, ¿qué tal esos nombres? No, no eres, pero dice que luego de que se vuelve a desposar con ella, ya no la llamará así. Dice que de ella tendrá misericordia y de será pueblo mío y será Dios mío. Dice, ya no me llamarás más Señor, sino me llamarás Dios mío. Aquí vemos el reino de Judá y el reino de Israel. Aquí están lugares que se nombran en el libro de Oseas: Basán, Israel, que es donde murió Jezabel. Y eso, una parte, este valle de Jezreel es el mismo valle de Megiddo y el valle de Armagedón, que es nombrado en el Apocalipsis. Está Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. Está Betel, que lo que llamamos casa de Dios. El libro presenta un cambio de orden. Muchos estudiosos dicen que el libro no tiene algo conciso, porque primero presenta la historia del profeta y luego anuncia otras cosas. Presenta la experiencia conyugal de Oseas o de Dios con Israel, del capítulo 1 al capítulo 5. Presenta profecías, las controversias que tiene Dios con Israel, todo lo que Dios le refuta a Israel. Y luego invita al arrepentimiento de Israel. Este libro tiene un aspecto característico. Según los estudiosos, tiene un dialecto del norte de Israel. Quiero que me ayuden a leer en Jueces. Ya le digo dónde está. En Jueces, capítulo 12, verso 6. Leo, hermano, Sí, por favor. dice así, 12, 6. Sí, sí, señor. Entonces le decían ahora pues, di Chibolet, y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¿Sigo? No, ahí ya. Los estudiosos dicen que este libro tiene dialecto del norte de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando al Señor Jesús cuando a Pedro le dijeron, tú hablas como Jesús? Nosotros decimos, dogmáticamente, espiritualmente, claro, porque cuando uno se llega al Señor Jesús, habla como el Señor Jesús. Todo cristiano debe hablar como cristiano. No, pero históricamente, gramaticalmente, Pedro no pronunciaba ciertas consonantes hebreas del mismo modo que lo pronunciaban las personas citadinas allá de Judá. Hay una letra que se llama la letra Shin. Ahí en el pasaje que leímos de Jueces dice que le decían que dijeran a los de Efraín, los del reino del norte, que dijeran Shibolet. Ellos decían Sibolet. Ellos no sabían pronunciar esta letra Shin.
ni ciertas guturales que se pronuncian con la garganta, que se pronuncian difíciles, así como la R en francés. Ellos no sabían pronunciar. Entonces, con base en esto y en otras palabras, ellos, los estudiosos dicen que el libro de Oseas presenta un dialecto del norte, lo que ayuda a dar por verídico que el mensaje del profeta Oseas fue solamente para el reino del norte. El libro emplea muchas imágenes. Es una de las principales características del libro, no solo para describir la actitud del pueblo, sino igualmente la acción de Dios y hasta el ser del Dios de Israel. Estas imágenes son innumerables, proceden del mundo de las relaciones humanas, por ejemplo, la relación padre-hijo que hace el profeta es igual a la relación de Dios con Israel, de marido y mujer, Dios con Israel, y hay imágenes del mundo animal. Hay, en, cierto, en ciertos pasajes, el profeta emplea imágenes del mundo animal. A Israel le dice una paloma cándida, una novilla domesticada, presenta a Dios como un león, como un oso, como un leopardo, como una leona. Pues, ¿qué es lo que hace el profeta Oseas? Emplea imágenes de todo lo que tiene alrededor. Nosotros a veces pensamos que el profeta solo tiene la labor de hablar lo que Dios le diga. Eso es lo que nosotros hemos llegado a pensar, ¿cierto? Pero el concepto de profeta y la labor de profeta va más allá de eso. El profeta estaba en la libertad de ver todo lo que había a su alrededor y con base a todo lo que había a su alrededor plantear el mensaje profético que él tenía conforme a la necesidad que había. Si había la necesidad de corregir alguna actitud, pues él miraba, así como Jesús hacía uso de las parábolas con cosas muy comunes que la gente identificaba, así hacía el profeta, empleaba imágenes del común y corriente de las personas. Esto nos lleva a pensar a nosotros que en nuestras prédicas debemos hacer eso, no tanto palabras sofisticadas, sino emplear todo lo que tenemos a nuestro alcance para que el mensaje sea más certero, más verídico, para que el mensaje sea asertivo. Características del libro. Emplea imágenes del mundo agrícola. Para el profeta Israel es una viña, es como racimos. Dios es un ciprés. ¿Qué figura literaria emplea o qué figura emplea el escritor al decir que Dios es un ciprés? ¿Sabemos que es un ciprés? Sí. Es un árbol, pero no, Un no sé las árbol. características. Es un árbol, un pino, pero es muy grande, muy frondoso, muy robusto. Entonces, lo que el profeta hace es, si yo tengo que decirle al pueblo de Israel que Dios es grande, que es fuerte, que es robusto, pues al lado mío tengo un ciprés, y le voy a decir que Dios es como un ciprés. Utilizaba figuras literarias con todo lo que estaba en su entorno. Dice, Osea juega frecuentemente con el sentido de las palabras, explota las asonancias, las aliteraciones y otras figuras de este tipo. Por ejemplo, el profeta Oseas, lo que le decía anteriormente, utiliza un nombre para designar un lugar, un nombre propio. Efraín era uno de los hijos de Jacob. ¿Estoy mal? Efraín era Sí, uno de los hijos de José. José. José tuvo dos hijos y Jacob tomó a uno de ellos por hijo suyo y le dijo, este será mi hijo, a Efraín. José le dijo, no, el primogénito es Manasés. Él dijo, no, ya yo dije que era Efraín. El profeta toma uso del nombre de Efraín y ahora al reino del norte lo llama Efraín, ya no lo llama más Israel. Algunas veces lo llama Efraín, algunas veces Israel. Hace este juego de palabras. En la historia de Israel aparecen cinco personajes. El marido que tipifica a Dios, la mujer que tipifica a Israel, los hijos que sería el pueblo de Israel, los hijos que tienen los pueblos de Israel, los amantes que serían los Baales, y luego todas las cosas que Dios le daría, pero que el pueblo de Israel pensaba que los Baales eran los que le daban estas bendiciones. La mujer es el pueblo de Israel, la tierra. Ella adulteró, como decíamos anteriormente, fornicó,
tras de todos los Baales. Nosotros, yo creo que estos Baales pueden representar en nuestros días cualquier cosa. Estos Baales eran los dioses de la prosperidad. ¿Y cuánto abunda en nuestro medio cristiano la teología de la prosperidad? Bastante. Por montones. Entonces, nosotros vemos que si el hermano no tiene buena economía, no está bendecido por Dios. Si el pastor no tiene un megatemplo, no está bendecido por Dios. Pero eso es mera teología de la prosperidad. Porque yo creo que las bendiciones de nosotros deben abundar más espiritualmente que materialmente. Según el pueblo de Israel, en los amantes era en los que estaba el origen de todo lo que ellos necesitaban. ¿Qué dice en el capítulo que leíamos, en el 2 dice, y ustedes pensaron que eran los Baales los que le daban el trigo, los que le daban el aceite, los que le daban el vino? Pero era yo, dice Dios. Los hijos son los acusados, los testigos. Son hijos de fornicación. Palabra dura esa, como la misma que le dijeron al Señor Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación. Los Baales. Israel fornicó en pos de los Baales. Voy a dar una corta para poder explicar lo de los Baales. Si se me llega a cortar, nos podemos volver a conectar. Claro. Sí, señor. Ahora se me corta. Faltan 10 minutos. Para poder entender de dónde salieron los Baales y de dónde salieron ciertas cosas que la teología del pueblo de Israel asumió, tenemos que ver esta pequeña ciudad que está acá, que se llama Ugarit. ¿La vemos? Sí. Sí, señor. Sí. Entonces, para la comprensión del texto bíblico es muy importante la fe, pero hay otras herramientas a la mano que nos ayudan a comprender la fe que nosotros tenemos, porque el mundo nos tilda que tenemos una fe ciega, ¿cierto? Pero no, nosotros estudiamos y hay ramas de la ciencia que nos ayudan a corroborar que nuestra fe no es ciega. La arqueología bíblica es una de ellas. Esta ciudad fue descubierta a las orillas del mar Mediterráneo, cerca a muchas ciudades de Siria, de donde venían a Amán. Arbat, ¿se acuerda Arbat? Naamán dijo, allá en Arbat hay ríos muy buenos, ¿por qué no tengo que allá en el Jordán? Está cerca de esta franja acá de Líbano. Esta ciudad fue descubierta en 1942. ¿Y por qué? ¿Qué importancia tiene que haya sido descubierta? Pues se descubrieron tablillas cuneiformes en las que había muchas cosas que ayudaron a entender más el mensaje bíblico que nosotros tenemos. Nombres que figuran en la Biblia figuran en la teología ugarítica, que era una teología muy elaborada. Dice, está ubicada en el puerto Mediterráneo en la costa norte de Siria, pocos kilómetros al norte de la moderna ciudad de Latakia. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Desde dónde, William? El primero. El primer cuadro. Sí, sí. Dice Ugarit, actual Ras Shamra, fue una antigua ciudad-puerto ubicada en el Mediterráneo, en la costa norte de Siria, pocos kilómetros al norte de la moderna ciudad de Latakia. Ugarit tuvo su apogeo entre 1450 y 1200 años antes de Cristo. Posteriormente su ubicación fue olvidada, pero redescubierta en 1928 por una mujer campesina de la tribu de Alawita, quien mientras araba un campo accidentalmente abrió una tumba. El área descubierta fue la necrópolis de Ugarit. Las excavaciones dejaron al descubierto una importante ciudad que fue la cuna de la cultura urbana junto a Ur y Eridu, con una prehistoria que se remonta al año 6000 antes de Cristo. Hasta ahí podemos ver. Este descubrimiento permitió ver una civilización del 6000 antes de Cristo. Esta civilización tuvo contacto
con Egipto, en la parte de abajo, bien meridional de, de la Transjordania. ¿Por qué se sabe esto? Porque se encontraron una figura de unos cucarroncitos, perdóname decirle así, si el profesor no entiende, son como escarabajos. Nosotros sí entendemos que es un cucarrón los santanderianos. Tanto en Ugarit como en Egipto, idénticos. Se encontraron en sarcófagos estos animalitos y en los dos es igual. Entonces confirma que había intercambio cultural, económico, político entre dos civilizaciones antiguas y muy distantes. Dice, los archivos descubiertos revelaron que Ugarit, aparte de rendir tributo a Egipto, tenía relaciones comerciales y diplomáticas con Chipre, lo que se corroboró con la alfarería micénica y chipriótica encontrada en las excavaciones. Algo importante. Ahora, en las tablillas se descubrió que el pueblo de Ugarit rendía tributo a un dios supremo que se llamaba él. Pues, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? Si el dios de Ugarit es el dios supremo, el dios todopoderoso, pues el de nosotros, cuando ellos no tenían la revelación que nosotros tenemos del nombre. Entonces, lo que ellos hicieron es, si el dios de Ugarit es el dios supremo y se llama él, el dios de nosotros también se llama él. Lo que hizo fue asimilar ese nombre del dios de ellos, porque él es un nombre que se le asignaba a todos los dioses supremos de la cosmogonía cananea, pero en cierto momento llegó a significar Dios. Entonces Israel lo que hizo fue asimilar este nombre e introducirlo a su teología, a su forma de creencia en Dios, y lo involucró en nombres. El primer nombre que conocemos nosotros, Betel, para nosotros quiere decir casa de Dios, pero para Jacob no quería decir casa de Dios. Para Jacob, cuando peleó con el ángel, quería decir casa de él. Porque cuando eso todavía no se le había revelado a Moisés con su nombre. Cuando peleó con el ángel, el sitio que le puso fue Peniel, que también tiene la terminación. Y algo que resulta interesante es cómo Israel asimiló esta creencia en el Dios él. En todos los nombres de los profetas tienen la terminación de él en hebreo. Israel, príncipe, nosotros nos enseñaron que quiere decir ¿qué? Príncipe de Dios. Pero gramaticalmente, etimológicamente, quiere decir príncipe de él. Este era un dios que era el dios supremo. Esas son estatuillas que se han encontrado en Ugarit y en ciertas regiones, que era el dios supremo. Era el jefe de todos los dioses. Miremos la forma como describen a él. Era el dios de todos los dioses, el padre del ser humano, el creador de la creación. Podía significar padre, tío, rey, maestro. Podría ser un toro, un buey, un león, una roca, luz, paz. Esta concepción que tenían ellos de Dios. Era el primero, era grande, era exaltado, era perfecto, era más alto. Era compasivo, honorable y confiable. Era el que ordena, el que produce, el que construye, el que comanda, el que juzga, el que salva, el que elige, el que perdona, el que bendice. Era el patriarca de todos los dioses que habían allá en esa ciudad de Ugarit. Me ayuda a leer, hermano Fabián, pero... Dice así, junto al jefe de los dioses también existían dioses menores, diosas y demonios. Lo más importante de estos dioses fueron Baal, Asherat, Jan, dios del mar, y Mob, dios de la muerte. Asherat o Atirar era la consorte de él con una historia mitológica independiente. Se supone que era junto con él la madre de todos los dioses. Aparece muchas veces en el Antiguo Testamento como diosa de la fertilidad, también es llamada esposa de Baal. ¿Sigo? No, regálame un momentico que se me va a cortar la grabación, ya vuelvo a enviarla. Si quieren, ya les escribo cuando nos conectemos.